Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos va a dar la charla Esther, teóloga, amiga nuestra, tuitera que nos cuida mucho cada día, dándonos cariño, tirándonos de las orejas. Muchas gracias. No, lo primero que quería es disculparme por haberme colado en estas meditaciones esta noche sin ser sacerdote. Pero bueno, hoy en esta ocasión nos han fallado un poquito y pues bueno, ya que estoy yo aquí, pues me ofrezco, ¿no? A ver si puedo daros alguna cosa que pueda ser de provecho para vuestra vida de fe. He elegido la virtud de la paciencia porque en el año y un mes que llevamos de casados he podido comprobar que es una de las principales virtudes que se precisan para la vida matrimonial. No me canso de pedirle a Dios todos los días que nos dé, que le dé paciencia y no fuerza. Que nos dé muchísima paciencia el uno con el otro porque es fundamental. Pero no es una virtud urgente solamente para casados, sino para cualquier persona de cualquier vocación, incluso para personas que no tengan todavía una vocación específica. Tener paciencia con el jefe en el trabajo, con el compañero que me cuenta batallitas y no me deja concentrarme y me distrae, paciencia con el perrito que tengo debajo y que todavía no ha aprendido lo que significa la palabra no, paciencia en Twitter con los que dicen lo primero que les viene a la cabeza, llegando incluso al insulto, paciencia conmigo misma, que la mitad de los días no me aguanto ni yo, paciencia con Dios, que maneja los tiempos de una manera que no logro comprender. Qué importante es la paciencia. Me resultaría muy sencillo haceros sin más un resumen de lo que ha dicho el Papa en su catequesis sobre la paciencia recientemente, pero quisiera poder aportaros alguna cosita más, porque para repetir lo que ya ha dicho el Papa, pues os remito a vatican.va y ahí lo podéis leer. Bueno, uno de los inconvenientes de vivir en una sociedad instantánea como la nuestra es la tendencia a creer que debemos recibir lo que necesitamos o lo que deseamos en este momento sin tener que esperar. Ser pacientes no está de moda. Es frecuente que nuestra sociedad califique de pardillo al que tiene paciencia y no anda exigiendo esa instantaneidad. Pero ya nos avisó el Señor de que nosotros, aunque estemos en el mundo, no somos del mundo, ¿verdad? Bueno, para empezar vamos a definir qué es eso de la paciencia. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La palabra paciencia proviene del latín pati, que significa sufrir, padecer. Así pues, la paciencia es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. La paz, ciencia, la ciencia de la paz interior. Dice Santo Tomás de Aquino que la paciencia es la virtud que impide al hombre distanciarse de la recta razón iluminada por la fe y sucumbir a las dificultades y tristezas. San Agustín dice que es propio de la virtud cristiana no solo hacer el bien, sino también saber soportar los males. La paciencia vendría a ser saber soportar los males, pero de una manera concreta, ¿no? Que como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, la paciencia es una virtud y como tal debe ejercitarse. Pero si estamos meditando sobre la paciencia esta noche en el contexto de una vigilia de Pentecostés, es porque el Nuevo Testamento la nombra entre los frutos del Espíritu Santo. Ya nos lo han leído varias veces, Gálatas 5:22. Así pues, además de una virtud a desarrollar con las cesis, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que hay que pedir. Debido a que nuestra naturaleza humana no está inclinada hacia la paciencia, sino más bien hacia la impaciencia,
Es cierto que debemos tomar la decisión de desarrollar la paciencia en nuestro carácter. Sin embargo, conviene no olvidar lo que dice el Señor: sin mí no podéis hacer nada. Necesitamos la fuerza y la gracia de Dios para desarrollar la paciencia en nuestras vidas. Así que lo primero que os recomiendo es esto: pedir en vuestra oración al Espíritu Santo el fruto de la paciencia. La Biblia contiene numerosos ejemplos de personas que se caracterizaron por su paciencia frente a las pruebas. Job es el primero que nos viene a la cabeza. De hecho, ha pasado en nuestro lenguaje como arquetipo de la paciencia, de manera que cuando alguien tiene mucha paciencia, solemos decir que tiene más paciencia que el santo Job. La historia de Job nos cuenta todas las desgracias que tuvo que pasar en lo material, en sus bienes, en su propio cuerpo, en los comentarios de su familia y amigos, muy lejos de la fe y de la comprensión, y cómo pese a todo Job decidió confiar en Dios y esperar en él. Padeció desde la fe, no dejándose llevar por la ira, el nerviosismo, la desconfianza. El apóstol Santiago menciona a Job y también a los profetas cuando nos da ejemplos de cómo debemos actuar cuando estamos en situaciones difíciles. Es Santiago 5, del 10 al 11. Dice: Tomad, hermanos, como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad cómo proclamaron felices los que sufrieron con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job en el sufrimiento y sabéis el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. La carta a los Hebreos también nos dice que después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Hebreos 6:15. Abraham, los profetas, Job. Jesús también mostró paciencia cuando fue llevado a la cruz. Dice el Papa Francisco: precisamente en la pasión se manifiesta la paciencia de Cristo, que con docilidad y mansedumbre acepta ser abofeteado y condenado injustamente. Ante Pilato no recrimina, soporta los insultos, los salivazos y la flagelación a manos de los soldados. Carga con el peso de la cruz, perdona a quienes lo clavan al madero, y en la cruz no responde a las provocaciones, sino que ofrece misericordia. Esta es la paciencia de Jesús. Todo esto nos dice que la paciencia de Jesús no consiste en una resistencia estoica al sufrimiento, sino que es fruto de un amor más grande. La carta a los Hebreos nos lo propone también como ejemplo. Dice: corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12, del 1 al 2. Y Santo Tomás de Aquino dice: si buscas la paciencia, no encontrarás mejor ejemplo que la cruz. Esta virtud tiene 3 grados prácticos, la paciencia. 3 grados prácticos de gran mérito a los ojos de Dios. El primer grado consiste en la paciencia interior con el prójimo. No se trata solo de una paciencia exterior o disimulada, dulcificar los actos externos del prójimo, no andar chillándoles a todas horas. Se trata sobre todo de paciencia interna, que va muy unida con la caridad fraterna, y consiste en soportar amorosamente todos los defectos, humillaciones y contradicciones que nos vengan de parte de los demás, y de sobrellevar todos sus defectos, encomendando a Dios especialmente a los que nos sean más molestos. El segundo grado consiste en la paciencia con uno mismo. En nuestras caídas, paciencia, humildad y confianza. En nuestras debilidades, desmayos, fastidios e inconstancias, paciencia y más paciencia. En nuestras imperfecciones, distracciones y faltas, paciencia. Ojo, no confundir paciencia con conformismo. El empeño en nuestra propia conversión es compatible con la paciencia que nos ayuda a no desesperar en ese camino de conversión. Y el tercer grado de paciencia consiste en la paciencia para con Dios, en dejarle hacer, que Él lo disponga todo como le plazca,
sabiendo que Dios puede llevarnos por caminos de oscuridad, tinieblas y desolaciones, huracanes desatados donde se prueba esta virtud en el 3er grado. Estos 3 grados los desarrolla la sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida en su libro Vicios y Virtudes, que os recomiendo. Con respecto a este último grado de la paciencia para con Dios, os quiero leer un fragmento de un libro, Mi Doctorcito, de espiritualidad de Santa Teresita, que lo explica muy bien. Dice así: qué bueno es Dios al sembrar de dolor nuestra vida. Si comprendiéramos sus frutos, lo hambrearíamos como el mundo ambiciona los placeres. Su mano es medicinal, que nos lige, que nos descante. Es signo de que todavía nos ama, de que todavía se preocupa por nosotros. La prosperidad es la ruina del necio, dice el libro de los Proverbios. Si todo le va bien, ¿cómo se corregirá de sus necedades? Danos adversidad, Señor, para que nos enmendemos y volvamos a ti. ¿Nos corriges? ¿Nos exiges? Gracias, Jesús, señal de que todavía nos educas. Ante las adversidades que percibimos como venidas o consentidas por Dios, nosotros no somos masoquistas, pero tampoco nos dejamos llevar por la impaciencia en esos momentos. Primero, porque sabemos que Dios es el gran especialista en sacar de los males bienes. Y segundo, porque todas esas cosas ofrecidas por la salvación de las almas dejan de ser motivo de impaciencia, ayudándonos en nuestra santificación y en la de nuestros hermanos. Más cosas. San Agustín tiene un tratado sobre la paciencia, está en internet, lo podéis descargar. En él distingue 2 tipos de paciencia. La paciencia que practica el alma en sí misma y la que practica el alma en su cuerpo. La paciencia que practica en sí misma la practica cuando, mientras el cuerpo permanece ileso e intacto y se lo incita a una acción desafortunada como una torpeza de obra, o se le invita de palabra a ejecutar o a decir algo que no es conveniente o decente, sufre con paciencia todos los males para no cometer mal alguno de palabra o de obra. Y la que practica en el cuerpo es cuando el alma tolera cuanto de molesto y áspero ocurre en los padecimientos del cuerpo. Como ejemplos pone 2, principalmente, los mártires y Job. De Job ya hemos hablado. Vemos como a Job lo tocó primero en las cosas materiales, en sus bienes, en su familia, y después lo tocó en su propio cuerpo. Y de los mártires lo mismo, dice San Agustín. Con ambos modos de paciencia lucharon los santos mártires, pues los impíos los llenaron de oprobios, y de este modo el alma sola toleró sus llagas, quedando allí intacto el cuerpo. Pero también ataron sus cuerpos, los encarcelaron, los afligieron con hambre y sed, los atormentaron, los cortaron, los despedazaron, los quemaron y asesinaron. Ellos, en su piedad inamovible, sometieron su alma a Dios mientras padecían en su carne. Bueno, podéis leer este tratado porque está de forma gratuita para poderlo descargar. ¿Qué más cosas dicen los santos sobre la paciencia? Pues en cuanto a nuestras relaciones con otras personas, San Buenaventura nos advierte: cuidado con enfadarse o impacientarse por las faltas de los demás, porque sería una locura cuando ves a un hombre caer en una zanja, arrojarte en otra sin ningún propósito. En otras palabras, no debemos permitir que las faltas de otra persona nos hagan pecar por impaciencia. Las personas que más nos ponen de los nervios son aquellas a las que más necesitamos mostrar aceptación y comprensión. San Francisco de Sales nos aconseja: resistid fielmente vuestra impaciencia, practicando no solo con razón, sino incluso contra razón, la santa cortesía y la dulzura con todos, pero especialmente con los que más os aburren. Según San Alfonso de Ligorio, el hombre más feliz del mundo es aquel que se abandona a la voluntad de Dios y recibe todas las cosas, ya sean prósperas o adversas, como de sus manos. Santa Teresa de Jesús decía que la paciencia todo lo alcanza.
Y San Francisco de Sales nos recomienda: cuando os sobrevenga alguna desgracia, buscad los remedios que Dios os da, pues no hacerlo sería tentar a su divina providencia. Pero hecho esto, esperad el resultado que el Señor os señale con perfecta resignación. Si Él ve conveniente permitir que los remedios venzan el mal, agradézcanle humildemente. Pero si en cambio permite que el mal venza los remedios, bendice pacientemente su santo nombre y sométete. Es muy importante la paciencia, los santos hablan mucho de ella. Hay cosas que nos ayudan a desarrollar esta virtud de la paciencia, este don de la paciencia. Yo os voy a señalar hoy 3. La primera, dar gracias a Dios en todas las situaciones, como nos acaba de decir San Francisco de Sales. Dar gracias a Dios por su inquebrantable amor y apoyo, ocurra lo que ocurra. La segunda, buscar su voluntad. Podemos soportar dificultades por muchas razones, de acuerdo con la voluntad de Dios. A veces experimentaremos pruebas para ser testigos del amor redentor de Dios, o a veces pasamos por un evento doloroso para que podamos aprender una mayor dependencia de Dios. Y la tercera forma, recordar las promesas de Dios. En Romanos 8:28 nos recuerda el San Pablo que Dios obra por el bien de los que lo aman. Podemos descansar en esta promesa cuando nos sentimos atrapados en medio del dolor y las dificultades. Es importante practicar la paciencia porque nos ayuda a muchas otras virtudes y a muchas otras cosas. La paciencia nos enseña a saber esperar, nos enseña a hablar de manera adecuada en cada momento, a callar cuando es conveniente, a evitar roces, silenciar cotilleos ajenos y no estar todo el día lamentándonos de nuestros propios dolores. El ejercicio de la paciencia, junto a la prudencia y la reflexión, evita también tomar malas decisiones. Conviene tener paciencia para analizar las situaciones con detenimiento, sin pasión. La paciencia, si se fomenta y se usa bien, ayuda a adquirir otras virtudes importantes para la vida cotidiana, a la obtención de los objetivos programados, a la constancia, a la fortaleza, a vivir con más amor las relaciones familiares, a sobrellevar la tristeza y los sufrimientos, a templar el carácter, a soportar los infortunios y sufrimientos ligeros o pesados, y a hacernos más amables, generosos, diligentes y dispuestos con los demás. La paciencia da equilibrio y vigor a la personalidad. Es un rasgo de la personalidad madura. Sobre estas cosas voy a proponeros ahora unas preguntitas para vuestro examen de conciencia personal. Pero antes, para acabar, quería añadir una cosita que me parece importante. Dios tiene mucha paciencia. Y no me refiero solo a la paciencia que mostró nuestro Señor en su pasión, como hemos dicho al principio. Habla ahora de la paciencia que nos tiene a cada uno de nosotros hoy en día. Tiene paciencia con nuestras impaciencias con los demás. Tiene paciencia con nuestra impaciencia con nosotros mismos. Tiene paciencia con nuestra impaciencia con Él. Tiene paciencia de nuestros pecados enquistados. Paciencia de nuestra sociedad soberbia y alejada de Él, que corre hacia el precipicio. Paciencia con nuestras comunidades eclesiales, tan frías, tan acostumbradas, tan vacías de verdaderos amantes del Señor. Dios tiene muchísima paciencia, y no estaría mal que por una vez esta noche le diéramos las gracias por ser tan paciente con nosotros. No nos olvidemos de lo que dice San Pedro: la paciencia de Dios es nuestra salvación. Segunda carta de Pedro 3:12. Y os dejo con estas preguntitas para la reflexión personal. ¿Cómo ando de paciencia? ¿Cómo es mi paciencia con los demás, conmigo mismo, con Dios? ¿Cómo influye mi impaciencia en los roces cotidianos que tengo con los demás? ¿Cómo vivo los sufrimientos y los dolores? ¿Soy de los que me hundo con ellos? ¿O por el contrario me ayudan a crecer y a unirme más al Señor?
Soy consciente y agradezco a Dios la paciencia que tiene conmigo. Confío en Él, en que su voluntad y sus tiempos son lo mejor para mí. Hay en Internet unas letanías al Señor crucificado para alcanzar la paciencia en las aflicciones. Las podéis encontrar fácilmente. Si no las encontráis y las queréis, me las pedís. Son bonitas. Cuando juzguéis oportuno someterme a la prueba de la tribulación, dadme paciencia, Señor crucificado. Cuando me vea agobiado por apuros y contrariedades, dame paciencia, Señor crucificado. Cuando me falte lo que más necesito, dadme paciencia, Señor crucificado. Cuando me vea asumido en la enfermedad, dadme paciencia, Señor crucificado. Cuando vengan a llamar a mi puerta las aflicciones de cualquier clase que sean, dadme paciencia, Señor crucificado. Cuando interiores desolaciones tengan oscurecido y como nublado mi espíritu, dadme paciencia, Señor crucificado. Cuando me vea en peligro de ser vencido por la tentación, dadme paciencia, Señor crucificado. Cuando me vea hecho carga pesada para mí mismo y para los demás, dadme paciencia, Señor crucificado. Cuando me sienta impotente para todo bien, dadme paciencia, Señor crucificado. Cuando a pesar de mis esfuerzos vuelva a caer en las mismas faltas, dadme paciencia, Señor crucificado. Oh Dios mío, que habéis dispuesto se salven vuestros escogidos por medio de los sufrimientos y de la cruz, ayudadme a soportar los míos con el espíritu de paciencia y resignación, los de los demás también. Y haced que en todas nuestras aflicciones de alma y de cuerpo repitamos con fe y sumisión las tiernas palabras que os dirigió Él en medio de su dolorosa agonía. Padre mío, no se haga mi voluntad, sino la vuestra. Amén. Pues pidamos al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé el don de paciencia, pero que nos la dé ya. Y nada, continuamos con el rezo del rosario, si queréis. Muchísimas gracias, Esther, por animarte, por fin, gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque haya dispuesto las cosas para que te hayas atrevido por fin a compartir Me da un mucha poco vergüenza. de lo que, bueno, pero la vergüenza no es mala en sí. Pues tienes vergüenza y lo haces igual. Muy bien, pues muchas gracias todavía más por eso. De nada, si os he servido de Y algo, yo feliz.